Shalom Aleichem, reciban un saludo desde Jerusalén, la ciudad del Gran Rey. Hoy tu servidor, Benjamín Krepoxman, te saluda y también terminaremos esta secuencia de estudios acerca de lo que es el pensamiento ario y el pensamiento semita. Es la manera en que lo hemos llamado. Te sorprenderá ver que este tiempo donde está la moda de las tablillas sumerias, la observación de la antigua Mesopotamia, estas ideas radicales, esta polarización mundial, pues está realmente registrada en la Biblia y lo podemos comprobar fácilmente. Así que quédate conmigo. A lo largo de estas enseñanzas hemos podido ir observando cómo el mundo siempre ha estado polarizado. Y aunque hay una gran confusión en cuanto a determinar fuentes históricas, aparentemente razas o etnias, filosofías, maneras de pensar, es muy complejo ver las fuentes, de dónde viene cada pueblo, cada grupo. Pues encontré en la Biblia una muy buena respuesta. Así que, y esta es mi fuente de estudios. Esta es mi alma mater, la Biblia, es de lo que yo me dedico. Y he estado buscando información acerca de qué cosa es realmente el pensamiento ario, qué es una corriente, es una idea, es una raza. Difícil, porque hay investigadores serios que dicen ambas cosas. Hoy también se habla mucho de las fuentes sumerias, las tablillas sumerias, ¿no es cierto?, de Gilgamesh y todas estas historias interesantes. Y cómo hay una similitud con las historias bíblicas en algunos puntos, como por ejemplo el diluvio. De repente nos damos cuenta que a la hora que estamos estudiando, efectivamente pareciera, o evidentemente, por registros arqueológicos, por fuentes numismáticas, históricas, y también por la Biblia, nos damos cuenta que todo nace allá, en Mesopotamia, entre Irak e Irán, entre el río Tigris y el río Éufrates, ahí donde estuvo Babilonia, Babel. Y nos damos cuenta que en la enseñanza bíblica hay una serie de señales y de, vamos a llamarle profecías, es decir, visualización del futuro, de la estructura de la humanidad y de lo que ha venido sucediendo hasta el día de hoy. Así que ahí encontré las respuestas y la conclusión para cerrar estos estudios. Yo quise llamar a esta separación de ideas pensamiento ario y pensamiento semita, para llamarlo de alguna manera, y porque la verdad es de que los historiadores, los expertos, aunque han estudiado mucho y lo respeto, de verdad lo respeto bastante, también tienen algunas expresiones caprichosas y algunas contradicciones entre ellos mismos. Ya saben ustedes que los estudios arqueológicos de Mesopotamia hasta la Tierra Prometida, especialmente en Tierra Prometida, es decir, en Israel, hay corrientes diversas y está siempre ligado a la historia bíblica. Así que hay algunos expertos que están completamente en contra de lo que expresa la Biblia desde el punto de vista histórico-arqueológico, y hay otros que están a favor, o simplemente algunos estudian abiertamente y entregan información que en un porcentaje importante, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista del sentido común, en un porcentaje importante corroboran lo que la Biblia enseñó y lo que la Biblia nos dice. Estoy hablando de Tierra Prometida principalmente, pero tenemos también que observar hacia Mesopotamia, donde todo nace. No nace en Tierra Prometida. Tierra Prometida sería la tierra de Canaán, el hijo de Can, nieto de Noé. Esa sería la Tierra Prometida, Israel, donde ahora tenemos un gran conflicto y donde ya todo no está centrado en Mesopotamia. No todo está centrado en Irak e Irán. No, está centrado en Jerusalén, en Israel. La historia, el movimiento, las circunstancias que se están dando geopolíticas, las posibilidades de una conflagración militar. Y vemos de que eso no lo podemos negar y es completamente real. Pero ¿qué tiene que ver con los arios y los semitas? Pues si vemos el mapa que he encontrado muchos mapas de línea de tiempo. Escogí uno que me parece el más sencillo, el mejor, donde vemos Noé, Can, Sem y Jafet. ¿Cuándo aparecen Noé, Can, Sem y Jafet? Muy difícil de decir, pero aparentemente es en el mismo tiempo
donde empieza la historia sumeria. 3.500 años, 3.200 años, y las tablillas sumerias también hablan de un diluvio. Y hay otros registros cuneiformes en la zona, por lo menos un par más, que también hablan de este diluvio y también cuentan historias de dioses y de seres poderosos y de héroes y hombres. Muy parecido a lo que se habla también en nuestra palabra, en la Biblia. Yo me quedo con la Biblia porque la Biblia sobrevivió hasta el día de hoy y no tengo que confiar en un par de investigadores ingleses, en otro alemán, para estar seguro de que lo que dicen las tablillas es lo que lo que ellos han descifrado. Prefiero creer que hay un pueblo grande, un pueblo no más grande que los demás, pero un pueblo importante en número y en cantidad de historiadores, investigadores, como es la Biblia, perdón, el pueblo de Israel y la Biblia en hebreo. Ya cuando pasa a otros idiomas, encontramos algunas diferencias, algunas dificultades, pero está bien, lo tenemos en hebreo y tenemos fuentes. Entonces, ahí nos damos cuenta que tenemos una expresión del cumplimiento histórico de cómo se desarrolló la humanidad, cómo se repartieron estos hijos de Noé y llenaron las naciones y los continentes. Vamos a ver entonces que en la Biblia nos da esa primera luz a través de palabras de Noé en Génesis capítulo 9, versículo 25. Dice: maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos. ¿Quiénes son sus hermanos? Muy interesante. Luego dijo: bendito sea Yud-Hei Vav-Hei, Elohim de Shem, o de Sem en español, y sea Canaán su siervo. Ensanche Elohim a Jafet y habite en las tiendas de ¿quién? De Sem, y sea Canaán su siervo, también de Jafet. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y entonces murió. Así que vivió mucho, vivió paralelamente con sus nietos, bisnietos y con una gran descendencia, obviamente Sem también, y todos ellos pudieron vivir muchos años, y luego la tierra, el ser humano se degeneró, cambió, y eso también está registrado en la Biblia. Sean máximos sus años, como dijo el Señor, hasta 120. Muy bien, cuando nosotros miramos este mapa de estas palabras que dijo Noé, aparentemente una profecía caprichosa y arriesgada, entonces nos damos cuenta de que Cam se asienta en África y buena parte de Cam se une a Jafet, y entonces de alguna u otra manera parece que llegan a las Américas. ¿Por qué lo decimos? Por los rasgos faciales. Porque los países del Lejano Oriente, como parte de la India, porque una buena parte de la India es Cam, otra parte es Jafet, porque India prácticamente es un continente, no un país. Y luego tenemos los chinos, que son los sinis, como decimos nosotros en hebreo, los japoneses, todos ellos son jafecitas, de lo que dicen los estudiosos. Obviamente hay muchas contradicciones. Yo estoy arriesgándome a dar una respuesta desde lo que es mi expertise, que es la Biblia. Es lo que yo he estudiado principalmente. ¿Ok? Pero les voy a dar una respuesta geopolítica, de una realidad geopolítica hoy, para luego cerrar con mi opinión de por qué hay este odio entre unos contra otros, porque la verdad no hay odio recíproco, es unos contra otros. Continuemos. Entonces, aparentemente, Cam y Jafet se van hacia América, y esos pueblos, digamos, mesoamericanos antiguos, como el Imperio Inca, por ejemplo, que encontramos algunas similitudes con algunos rasgos de los pueblos asiáticos, pero también encontramos rastros arqueológicos que unen un poco o significativamente a estas naciones. Entonces diríamos que Jafet se va también hacia Europa. Principalmente Jafet fundaría Europa, que viene a ser el norte del mundo. Jafet se va y conquista posteriormente, a lo largo de la historia, la parte norte, principalmente la parte norte de América, aunque también la parte sur de América, a través de los españoles y los portugueses. Pero vemos que estas razas están definidas y claras, o este ADN,
porque realmente la palabra raza es utópica, no existe la raza, sino es como si hubiera un ADN, una fuerza que impulsa a los pueblos y a las civilizaciones a comportarse de tal o cual manera. Así que finalmente, cuando esto se asienta a lo largo del tiempo, nos damos cuenta que Sem queda representado principalmente por los judíos. Serían los representantes más precisos de Sem, y algunos pueblos árabes, como lo van a ver ustedes en el cuadro, o como lo van a analizar cuando vean los videos que he hecho anteriormente. Algunos pueblos árabes se nota que quedaron semitas, no se juntaron con Canaán. Entonces, notamos perfectamente de que este pueblo semita que se dispersa por todas las naciones europeas y también por el Medio Oriente, termina siendo aquel que construye el sistema de fe, de pensamiento, de cultura, de civilización, que vendría a ser eso, las tiendas de Sem. Las tiendas de Sem son estos, los que marcan la pauta del sistema. El sistema de pensamiento judeocristiano vendría a ser la herencia final de Sem. Y es ahí donde tiene que habitar Jafet, es decir, aquellos que vienen de diferentes culturas, de diferentes civilizaciones, pero que habitan esos lugares. De tal manera que Sem y Jafet, esa unión, prevalece sobre la unión de Can y Jafet. ¿Quiénes sondrían los de Can? Todo el mundo que está en el sur, todo África, todo Sudamérica, Centroamérica, y estos son los pueblos que históricamente han servido al norte. Es más, al momento que se asienta Jafet en Norteamérica, vemos que hay una incursión fuertísima de Sem, es decir, del pueblo hebreo. Notamos entonces que el pueblo hebreo tiene mucho que ver con la estructura del pensamiento y de la cultura, la civilización norteamericana. Me cuesta mucho encontrar las palabras exactas porque prácticamente estoy sobre la marcha a través de estos días tratando de darles términos que sean entendibles, pero que no sean completamente místicos, ni tampoco que sean completamente lo que dicta la ciencia, ¿no? La ciencia, entre comillas, la ciencia histórica, las ciencias sociales, la geopolítica, los expertos dictan también lo que ellos quieren, ¿eh? Entonces estoy tratando de que ustedes me puedan entender. Entonces, cuando miramos la historia del pueblo hebreo sobre Estados Unidos, vemos la unión perfecta entre Jafet y Sem. Entonces vemos una cultura judeocristiana que yo podría llamar perfectamente una cultura semita. Y vemos que desde ahí actualmente se está gobernando el mundo, comercialmente, geopolíticamente, ¿ok? Y pienso que también militarmente. En Europa pasó algo similar, pero es como si hubiera sido caducado ese cumplimiento, ya que ahí fue donde inició Jafet a dominar a Can. Y vemos que viene Europa y domina completamente a los cananeos y los descendientes de Can, tanto en Medio Oriente como en el África. Así que esa sería mi respuesta a cómo se ha organizado el mundo y mi explicación geopolítica, la cual creo que nadie puede refutar. Lo que estoy hablando es así. Yo lo estoy ahora nada más sacando estoy utilizando la Biblia como una fuente, sacándolo de ahí. Ahora bien, vamos a analizar entonces qué pasó con esto que es el pensamiento ario. Pues vamos entonces al capítulo 11 de Génesis. Y vamos a ver ahí el tema de la palabra de la confusión. La palabra confusión es Babel, ¿no? Bilbul en hebreo. De ahí viene la palabra Babilonia, si quieres en acadio o si quieres en arameo, en cualquier idioma de esos que son de la zona antigua de la antigua Mesopotamia. Entonces en el Génesis 11:1 dice: entonces toda la tierra era de una sola lengua y de unas mismas palabras, y en sus emigraciones hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Entonces dijo cada cual a su prójimo: venid, fabriquemos ladrillo y cosámoslos al fuego. Y el ladrillo les fue por piedra y el asfalto por argamasa. Quiero decirte que el ladrillo viene a ser una construcción tecnológica o una mezcla para crear una piedra resistente para construir. Ya entonces esta gente no construía en piedra, utilizaba la tecnología y utilizaba los residuos del asfalto, que vendrían a ser los residuos de lo que hoy llamamos petróleo, ¿eh? Clarísimo. ¿Ok? Por otro lado, este ya es otro nivel de tecnología, otra forma de construir, y esta gente viene de algún lugar que tendría que ser más o menos lo que vendría a ser hoy Euroasia
entre, entre Turquía y Grecia, el mar Egeo, por ahí, ¿verdad? Que es donde se entiende que apareció el arca de Noé, y esta gente va luego hacia el oriente, donde entonces los científicos sí aseguran que nace la civilización humana, que vendrían a ser los primeros pueblos sumerios. Para la Biblia serían los primeros descendientes de Can, Sem y Jafet, que no estaban separados aún, estaban como un solo pueblo y hablaban una misma lengua. ¿Se entiende, verdad? Muy bien, entonces dice que ellos construyeron en el versículo 4, dice, venid, construyamos una ciudad y una torre con una representación de los cielos, y hagámonos un nombre, no sea que seamos esparcidos por la faz de la tierra. Pero Yud-Hei Vav-Hei descendió para ver la ciudad y la torre y que ellos estaban edificando, los hijos del hombre. Entonces eso quiere decir los seres humanos, ¿ya? Van a ver ustedes que Yeshua utiliza ese término y también Daniel. Y dijo Yud-Hei Vav-Hei, he aquí que son un pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua, y este es solo el principio de su obra, y nada les hará desistir de lo que traman hacer. Vamos, descendamos ya y confundamos allí su lengua, para que nadie entienda el lenguaje de su compañero. Y los dispersó Yud-Hei Vav-Hei de allí por toda la superficie de la tierra, y desistieron de construir la ciudad. Por eso llamó su nombre Babel. Ya saben que eso significa confusión. Porque allí confundió Yud-Hei Vav-Hei la lengua de toda la tierra, y desde allí los esparció Yud-Hei Vav-Hei por la superficie de toda la tierra. Así que ahí lo tenemos bastante claro. Ahí tenemos que había un solo pueblo, lo mismo que dice la ciencia con el pueblo sumerio, y cambian su destino. Pero ellos ya estaban marcados por lo que Noé le había dicho. Ya sabemos quién era Can, quién era Jafet y quién era Set. En esa dispersión, Can se va y funda, por ejemplo, Mizraim, que es Egipto, funda Canaán, que es la herencia de su primogénito, que es hijo de Can, obviamente. Pero Noé o Elohim le llama a Canaán hermano de Can, Sem y Jafet. Es como si no fueran tres, sino cuatro. Es decir, hay tres que se reparten por todo el mundo y uno que se queda en la tierra prometida, que es el nieto hijo o nieto hermano de todos de sus tíos, ¿verdad? Que es Canaán. Hay algunas teorías de algunos rabinos acerca de por qué Canaán es hermano de sus tíos, pero dejémoslo ahí. Es lo que acabamos de leer en la Biblia. Y este Canaán recibe lo que vendría a ser la tierra prometida, y que seguramente muchísimas culturas a lo largo de la historia lo desestimaron. Dijeron, no, ¿cuál tierra prometida? Esa es pura historia de los sumerios, esa es pura historia de los semitas, esa es pura historia de Abraham, esa es pura historia del pueblo judío. Son cuatro locos con unos cuantos palos que están de sirvientes en Egipto y ahora pues han venido a Canaán. No, esa es pura historia de estos cuatro locos. Sin embargo, ese pueblo pequeño es quien le permite vivir en las tiendas a Jafet, y es quien dicta y muestra cómo va a regirse la historia del mundo. Ese es el pueblo hebreo, sus inventos, su estructura, su Biblia, que es la que luego genera este pensamiento judío-cristiano, que muy bien lo podríamos llamar un pensamiento semita, que gobierna el mundo desde Estados Unidos. Esa es mi opinión y esa es mi perspectiva, y eso es lo que yo veo actualmente en el cumplimiento profético, que le podríamos llamar estructura geopolítica mundial. Canaán queda maldito y se junta con gente de Can y con gente de Jafet, y se fundan muchos países. Uno de ellos es Irán. Y este pueblo, Irán, o los iranios, o los arios, es lo mismo exactamente. Son aquellos que, creo yo, dicen, está bien, nos hemos dispersado, pero nosotros no queremos seguir la tradición, no queremos buscar a un solo Elohim, nosotros queremos seguir nuestra propia prudencia. Mañana o más tarde llegan al Islam, y aunque el Islam le propone un solo Dios, un solo Elohim, que pienso yo que no es el mismo Elohim de los hebreos, pero bueno, esa es mi opinión, no se libran de ese deseo de destruir a Sem, de ese deseo de apoderarse del mundo, porque es algo genético. Para mí es algo que está en el ADN, y que muy bien y perfectamente le podemos llamar es algo espiritual. Lo que sucede en estos pueblos, su odio, su deseo de destrucción,
es algo espiritual. Can quiere destruir a Sem. Can está en el corazón del pensamiento ario. Can es esa idea de yo soy primero, yo me voy a imponer. Es el pensamiento de Can. Yo voy a destruir al primogénito. Yo voy a destruir al que dice que tiene un solo Dios. A lo largo de la historia, el que ha trabajado militarmente siempre ha sido las uniones desordenadas entre Jafet y Can. Es decir, cada vez que se han unido estos pueblos, han generado guerras y destrucción. Algo que no hemos visto en los pueblos semitas, o en todo caso, en el pensamiento hebreo que hasta el día de hoy prevalece, a través de lo que es entregarle al mundo un conocimiento espiritual hasta este tiempo que se fundó el Estado de Israel. Ahora que se fundó el Estado de Israel, el pueblo de Israel ha tomado nuevamente las armas y Sem se está defendiendo de Can. El pensamiento judeocristiano, que hoy sería Occidente, se está defendiendo del Oriente. Al Oriente fue donde se dirigieron este pueblo que se hacían uno y construyeron Babel. Cuando tú miras Mesopotamia te das cuenta que todo nace ahí. De Babel es donde salen todas las religiones que hay en el mundo. Lo hemos hablado en las enseñanzas pasadas. Y salen religiones dármicas que son muy tranquilas, pero salen religiones completamente, o mutaciones de religiones pseudo bíblicas, como por ejemplo el Islam, con estas ramificaciones tan radicales como el caso del chiismo radical. Tenemos también un cristianismo radical que se fundamentó en Europa y que creo que por eso que cayó en un declive completamente Europa. Es decir, interpretaron que tenían que recuperar, por ejemplo, los lugares santos y se volvieron súper agresivos y súper perversos contra Sem. Vinieron a la tierra prometida, mataron a todo el mundo y se crearon las cruzadas. Luego también tenemos la Inquisición. Es decir, ese cristianismo extraño, con ese corazón ario, con ese corazón antisemita, con ese corazón de la maldición de Can, es lo que creó esa destrucción. Confiamos y creemos que la resolución de todo esto va a ser el cumplimiento de la promesa que Elohim le ha dado al mundo a través de Sem. Y eso es lo que nosotros enseñamos y es lo que nosotros creemos. Muy bien, te dejo con esta enseñanza, te dejo con esta conclusión de lo que hemos estado enseñando a lo largo de estas semanas. Investígalo, estúdialo, saca tus propias conclusiones, vas a darte cuenta de que tú puedes tener tu propia idea y no tenemos por qué pelear, aunque sí podríamos discutir. Aquí en Israel la discusión es natural, el debate es natural, pero no tenemos por qué pelear ni enfrentarnos. Al contrario, debemos entender que Israel es bueno para ti, para mí, para todos. Nos vemos la próxima semana.